los espacios. Estamos estudiando una serie de temas que se llama la naturaleza carnal. Mis hermanos, hemos aprendido que la naturaleza carnal, eso que todos tenemos aquí adentro, entre otras cosas, hemos aprendido que es envidiosa. Lo comento porque conforme vamos aprendiendo y vamos conociendo nuevas cosas con respecto a lo que la palabra de Dios enseña, no sé si a ustedes les pase, a mí sí me sucede. Al ir aprendiendo ciertas cosas, ya empezamos a mirar lo que nos rodea de una forma diferente y empezamos a descubrir en lo que hay a nuestro alrededor las cosas que la palabra de Dios nos va enseñando. Y hemos aprendido que la naturaleza carnal es envidiosa. En la semana veía yo el diálogo de una película que tal vez algunos de ustedes ya la han visto y que nos muestra mucho esa faceta envidiosa de la naturaleza carnal. Empezamos a mirar a nuestro alrededor todas las cosas que la palabra de Dios nos dice. Y en este diálogo de esta película aparece en los tiempos de la esclavitud antigua un amo blanco con un esclavo negro. Mientras llegan a visitarlo una persona blanca acompañada de una persona negra, y los visitantes llegan a ver a este hombre blanco, ambos montados en un caballo. Y cuando se bajan, sale el amo blanco con el esclavo negro. Y entonces el esclavo negro se queda observando a los recién llegados y de momento voltea y le dice al amo blanco: ¡Amo! ¿Ya vio a ese negro? Al que acaba de llegar. Viene montado en un caballo. Y el amo blanco le pregunta al esclavo negro: ¿Y tú quieres también un caballo? Y le contesta el esclavo negro: ¿Y yo para qué quiero un caballo si no sé montar? Lo que quiero es que él no lo tenga. La carne es envidiosa. Y la empezamos a encontrar en muchas cosas a nuestro alrededor. Y todo lo que estamos aprendiendo, que es nuestra naturaleza carnal, empezamos a descubrir cómo se manifiesta, cómo se refleja. Y esa es la intención de estos temas, hermanos. Recuerden, por favor, Dios desea que todos los que somos sus hijos le entreguemos algo. Pero dentro de nosotros está esta naturaleza carnal oponiéndose todo el tiempo a que nosotros le entreguemos algo a Dios. Y es esta naturaleza carnal que todos tenemos, a la que el diablo tienta para tratar de atraernos a hacer lo malo. Recuerden, no venimos aquí cada domingo o miércoles o viernes o el día que corresponde estudiar esto. No venimos aquí a observar la información y a decir: Creo que eso yo no lo tengo. Desde el principio yo fui claro, venimos a estudiar cosas que absolutamente todos las tenemos. Y todos las tenemos todas. Pero bajo ciertas circunstancias, algunas de esas cosas se manifiestan más rápido que otras. O dependiendo tu carácter, algunas de esas cosas te afectan más que otras. Pero todos las tenemos todas. Y antes de que veamos cuál es la característica de la naturaleza carnal que estudiaremos hoy, quiero hacerles una pregunta que les haga reflexionar, porque esa pregunta nos va a llevar cuando concluyamos al final de nuestro estudio. La pregunta es esta: mis hermanos, ¿por qué piensan lo que piensan? Suena hasta absurda la pregunta, pero no lo es tanto. ¿Por qué tú piensas lo que piensas? ¿Por qué? Primero hablemos de monos y después hablemos de judíos. Primero hablemos de monos. En un ejercicio que se hizo en algún lugar muy específicamente preparado, se metió a un grupo de 3 monos y después se dejó a esos monos durante 2 días sin comer. Ya se imaginan cómo estaban esos pobres monos. Como usted o como el hermano Félix, que ya está pensando en no sé qué pollo que mandó al hermano José a buscarlo. Después de 2 días de comer, imaginen a esos monos cómo estaban. Entonces, lo que hicieron las personas que dirigieron el experimento es que por un lugar muy particular
ingresaron comida a la jaula de esos monos. Uy, ya se imaginan esos monos cuando ven llegar el alimento. Después de 2 días de comer, hoy se pusieron frenéticos y de inmediato se lanzaron sobre la comida. Y en el momento en que se lanzaron sobre la comida, se activó un sistema que hizo que cayera agua encima de ellos. Y mojan a esos pobres monos. No, de verdad, fue un estudio para tratar de entender la naturaleza de la conducta de los grupos sociales. Y nosotros somos un grupo social. Y mojan a los monos y en cuanto ellos sienten el agua fría, porque era agua fría, se retraen de la comida, se ponen en un rincón y vuelven a regresar a tratar de tomar comida porque están hambrientos y vuelve a caer agua fría, se vuelven a regresar y después de varios intentos ya se quedan ahí en un rincón y ya no hicieron nada, ya no hicieron nada. Después, las personas que dirigían este estudio lanzan una alarma sonora, algo que los monos pudieron escuchar, y al principio no le hicieron caso a ese sonido, hasta que después uno de ellos intenta con mucho miedo ir a buscar comida y ahora se da cuenta que pues ya no cae agua fría. Y entonces los otros monos se dan cuenta también. Y todos enloquecidos van a comer y ya comen y no hay problema, ya están satisfechos, son monos felices y continúan comportándose como monos. Un día después, ingresa un nuevo mono a ese espacio controlado. De verdad, el experimento sucedió, lo pueden buscar. Ingresa un nuevo mono a ese espacio controlado y al día siguiente, cuando llega la comida, el mono nuevo sale corriendo a querer comer y bañan de agua fría a todos. ¡Ay! Y el proceso se repitió y se repitió. Muy bien. ¿Dónde terminó el proceso? El proceso termina cuando después de que ya hay una manada grande de monos, ingresa un mono nuevo, hambriento, y en cuanto ve el alimento y sale corriendo a querer comer, le caen todos los monos a darle una golpiza al pobre mono, donde básicamente lo que hicieron fue decir, cuidado si tocas la comida. Y ya automáticamente ellos se tornaron agresivos con los nuevos monos que llegaban y los obligaban a que se esperaran hasta escuchar el sonido que le indicaba a la manada, pueden comer y nadie los va a mojar. ¿Saben? Este experimento, si algo demostró, es que tu conducta, mi conducta, la forma en que te comportas, puede ser manipulada. Mis hermanos, ¿por qué pensamos lo que pensamos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué lo haces? ¿Te lo has cuestionado? Ahora, después de monos, hablemos de judíos. En la semana, yo vi un video de una mujer que va a las calles de Jerusalén con una Biblia abierta y se planta en una esquina y empieza a predicar a Cristo. Bueno, empiezan a cruzar por ahí toda una serie de personas de muchas nacionalidades, lenguajes, creencias, etnias. Pero ¿saben qué fue lo curioso? Que casi todas las personas, pasaron de largo o la vieron con curiosidad. Muy pocas personas se acercaron a preguntarle o a tratar de pedirle uno de los tratados que tenía. La mayoría simplemente continuaba su camino. Pero los judíos ortodoxos, aquellos que dicen seguir sus mandamientos de la ley al pie de la letra, algunos llegaban y golpeaban la Biblia para botársela de sus manos. La mayoría, desde niños pequeños hasta hombres muy viejos, al pasar se paraban y la escupían, literalmente, al rostro, al cuerpo o a la Biblia. Nos deja pensar mucho, ¿no? Que sea precisamente el pueblo de la Biblia que en el Antiguo Testamento tiene escrito, amarás a tu prójimo como a ti mismo, actúe así. ¿Por qué actuamos como actuamos? ¿No se lo han preguntado?
¿Por qué actúas como actúas? Un tercer ejemplo, vamos a ponernos más modernos. ¿Sabían ustedes que cada vez que tú en Internet interactúas de alguna forma, estás interactuando con alguien que no es real? No sé si lo sabían. Si no, sorpréndanse. De cada 60 interacciones que tenemos a través de Internet, perdón, de cada 100 acciones que tenemos en Internet, interacciones, 60 son con los llamados chatbots, programas diseñados para actuar contigo. Y tú estás creyendo que estás interactuando con una persona. ¿Han visto, por ejemplo, alguna nota que habla sobre algún político? Pónganse a ver los comentarios. Y de inmediato descubrimos que los comentarios son de dos tipos. Comentarios que están completamente a favor y comentarios que están totalmente en contra, pero a muerte, a muerte. Aparece una noticia de algo que hizo un presidente y de inmediato 100, 200 comentarios. Eso está mal, eso es lo peor, que ya se largue. ¿Sabías que todas esas personas no son personas? Son granjas de bots. Granjas literales, así se les llama, granjas de bots, donde se tienen conectadas cuentas falsas y un programa de computadora las está controlando para lanzar comentarios a favor o en contra, dependiendo de cómo se les contrate. Porque se les contrata. Y tú te estás peleando en internet con alguien que no existe. Y estás discutiendo opiniones políticas con alguien que no es real. Que es una cuenta falsa con una imagen falsa y que tú crees que es una persona que existe. Mientras eso le va dando forma a lo que tú piensas. ¿Por qué piensan lo que piensan? ¿Por qué actúan como actúan? ¿Por qué actúo como actúo? ¿Por qué hago las cosas que hago? ¿Por qué pienso las cosas que pienso? En temas anteriores los animé a preguntarse, ¿por qué sentimos lo que sentimos? Ahora quiero que piensen en acciones. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Y por qué siempre lo hago de la misma forma? La naturaleza carnal, y es el tema que hoy nos ocupa, mis hermanos, tiene una característica. Y esa característica es que la naturaleza carnal se resiste al cambio. Mis hermanos, Dios creó este universo desde el principio para que estuviera sometido a un proceso de cambio. Nuestro universo es dinámico, no es estático, no es algo que está quieto, es algo que se está moviendo. Todos los procesos son dinámicos. Vivimos en un proceso dinámico, lo estamos pasando justo ahora. Le llamamos envejecer, pero es un proceso ineludible e inevitable. Y todos estamos en un proceso de cambio. Pero saben, a veces nuestra mente nos dice que no tenemos que cambiar. Y esa es la explicación del por qué, como se nos daba en un ejemplo hace unos minutos, esa es la explicación de por qué. Tenemos a la persona de 70 años que va a ver al doctor y el doctor le dice, ¿sabe qué? A partir de este momento tiene que tomarse esta pastilla cada 6 horas. Y después de 2 semanas de tratamiento, tú vienes a enfurecerte porque el abuelo tiró las pastillas a la basura y te diste cuenta. Y confrontas al abuelo y le dices, ¿pero qué no entiendes que eso te puede matar? Y el abuelo simplemente sigue haciendo lo que él quiere. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué? ¿Por qué a pesar de que va en riesgo mi propia vida, tomo la medicina y la tiro a la basura? ¿Por qué? ¿Por qué cuando alguien me dice, mira, ya necesitas que alguien te ayude? Mi respuesta de inmediata es, no, yo nunca he necesitado ayuda. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Mis hermanos, la naturaleza carnal siempre se resiste a cambiar. Cuando tenemos que cambiar algo en tu vida, en la dinámica de la iglesia, en la forma como te comportas, nuestra naturaleza nos dice, no, no cambies. Por eso es que cuando llegamos al entorno cristiano y nos enfrentamos con un Dios que nos pide cambiar,
tenemos dos opciones. Una, nos vamos de la iglesia para poder seguir haciendo lo que queremos. Dos, nos quedamos en la iglesia, pero sin cambiar. Venimos, nos compramos una Biblia, nos ponemos un saco, nos anudamos una corbata, nos ponemos un perfume, saludamos a todos sonriendo. Hola hermano, hola hermana, ¿cómo estás? Dios te bendiga, ¿no? Memorizamos citas de la Biblia. Cuando el predicador dice, ¿quién nos ayuda leyendo Romanos 6:23? Yo soy el primero que me levanto, lo leo bien fuerte. Cuando se trata de terminar la reunión, convivo con los hermanos, me siento con ellos, tomo café, platico de mis cosas, de mis situaciones, ellos me platican de las suyas. Paso de aquella puerta y en cuanto salgo de aquella puerta, me bajo el cierre de mi vestidura cristiana, la tiro al suelo y digo, ahora sí. Ah, 6 días para ser impío. Ah. Y el lunes por la mañana recojo las vestiduras que me quité, me las pongo porque hoy es el día de ser cristiano. Esa es la segunda opción que tengo. Y hay una tercera que casi nadie la elige, que es cambiar. Cambiar. Simplemente hacerle caso a Dios y cambiar. Y dejar que Dios me muestre qué tengo que hacer, porque vivimos en un proceso dinámico. Miren, piensen en la dinámica de la iglesia. El culto que nosotros estamos teniendo, ¿así eran los cultos cristianos hace 500 años? No creo. ¿Así habrán sido los cultos cristianos hace 1000 años? ¿Hace 1500? ¿Hace 2000? Todo es un proceso de cambio, pero la naturaleza carnal siempre se está resistiendo. Quiere que no cambies. Ahora, ¿por qué es malo resistirnos al cambio? ¿Por qué es malo? ¿Por qué es malo decir, yo quiero seguir haciendo las cosas siempre como las he hecho, eternamente y para siempre? ¿Por qué es malo resistirnos al cambio? ¿Hay alguna consecuencia que provoque el resistirnos al cambio? Sí la hay. Si yo no cambio, entonces nuestras condiciones van a ser siempre las mismas. Y tú te preguntarás, ¿y eso qué tiene de malo? Yo te lo respondo. Vivir siempre en las mismas condiciones sin que las condiciones cambien se llama mediocridad. Mediocridad. Vidas a medias. Vidas a medias. Donde nunca se alcanzan mejores condiciones, siempre se mantienen las mismas. El problema es que mantener las mismas condiciones no permite que yo alcance mejores condiciones, en consecuencia no permite que yo pueda alcanzar la verdadera felicidad que Dios quiere para mi vida. Matrimonios a medias, hijos a medias, trabajos a medias, metas materiales a medias, y nunca logramos el llegar al nivel del más que vencedores. No me miren así. Todo el tiempo pasa eso, aún incluso en el mundo cristiano. Yo lo he visto muchas veces. El día domingo se acerca una hermana cuando termina el culto, hermano, por favor, es que hay muchos problemas en mi matrimonio, quisiera yo que orara porque pase esto y esto y esto, y fíjese que yo y mi esposo, y tú ves eso y dices, wow, pero qué desastre tan espantoso. Y después el miércoles ves una foto en redes sociales, abrazados, aquí con el amor de mi vida. Tú dices, y tú dices, ¿qué? O sea, no entiendo. O el domingo la hermana que te dice, hermano, es que hay muchos problemas económicos en casa, le suplico que por favor ore porque nos está costando mucho trabajo llegar a fin de mes, por favor, hermano. Y tú dices, ay, ya me preocupó la hermana, ¿no? Así como me platicó las cosas, a ella no la salvan ni los cupones del gobierno. Se ve que esta situación está, pero crítica, ¿no? Y ya hasta te pones a platicar en casa, oye, ¿no sería bueno que le diéramos como familia una ofrenda a la hermana? Porque de verdad a lo que ella me platicó es que la situación está espantosa, ¿eh? Y el día domingo ya vienes con tu sobre preparado porque quieres ser generoso con tus hermanos y la ves entrar con peinado nuevo. ¡Wow! Con unos rayitos que parecen relámpagos, ¿no?
y la ves entrando y dices, no, no creo que esté tan mal económicamente, ¿no? Entonces vuelves a guardar tu sobre, ¿no? Porque pues no hace falta que lo des. Vivir así, mis hermanos, estos ejemplos que les acabo de poner, de verdad son ejemplos de mediocridad, vidas a medias, donde nunca se alcanzan mejores metas. ¿Por qué? ¿Por qué es malo resistirnos al cambio? Porque si no cambiamos, siempre vamos a mantener las mismas condiciones y eso nos va a llevar a la mediocridad. Y el problema que tenemos con la mediocridad no es que nunca logres grandes metas. El problema que tenemos con la mediocridad es que Dios la aborrece. Apocalipsis capítulo 3, versículo 16, lo estás viendo en pantalla, dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ese es el problema de no querer cambiar, que nos mantenemos en una condición de mediocridad. Y la condición de mediocridad me somete a mí a la permanente disciplina de Dios. Porque Dios está como Padre amado queriendo apretar para que yo saque como si fuera un tubo de pasta dental todas las cosas malas que hay dentro de mí. Dios está queriendo apretar. Y tú en lugar de entender que es tiempo de sacar todo lo que está malo para renovarte, entiendes todo lo contrario. Ay, hermanos, oren por mí porque estoy en prueba. A ver, 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 a ver. Que algo nos quede claro. Un cristiano, aunque es un tema que ya vimos en años pasados, pero es muy bueno puntualizarlo en este momento, un cristiano puede tener tres tipos de experiencias según la Biblia. Dos malas y una buena. No importa cuántas vueltas le des a la Biblia, no importa qué ejemplo de personaje de Biblia me pongas, siempre vamos a darnos cuenta que Dios nos habla de muchas formas acerca de que los cristianos solamente podemos vivir tres tipos de condiciones, una buena, dos malas. La buena se llama bendición. Bendición. ¿Cuál es la bendición o qué es una bendición? El cumplimiento de una promesa de Dios. Si una promesa de Dios se cumple en tu vida, tú estás siendo bendecido. Estás en bendición. Ujú. Por eso yo siempre desconfío de los hermanos que los saludo y les digo, hermano, ¿cómo estás en victoria? ¿En victoria? ¿Será una tía llamada Victoria y llegó a visitarles ahorita para Navidad? Yo desconfío mucho, ¿no? Porque si alguien me dice, estoy en victoria, básicamente lo que me está diciendo es que estoy viviendo en permanente bendición. Pero para poder tener las bendiciones de Dios, tengo que ser obediente a Dios. Y yo no sé si esa persona sea obediente. La única versión que tengo es la suya. Y no sé si me esté mintiendo, pero bueno, eso nos gusta, ¿no? Que las promesas de Dios se cumplan en nuestra vida. Todo cristiano puede tener tres tipos de experiencias. Uno, positivas, las bendiciones. Excelente. Ojalá y así sea tu vida y así sea mi vida permanentemente. Una vida llena de bendiciones. Pero también existen dos situaciones que nosotros podemos vivir, pero que no son buenas, por lo menos para nosotros, desde nuestro humano punto de vista. Uno, las pruebas. Cuando llegan cosas que te pasan así tipo Job y que ya no sabes cómo salir de ellas. Pero también existen otras, se llaman disciplinas, porque Dios al que ama disciplina. O sea que tú como cristiano puedes estar bendecido, en prueba o en disciplina. ¿No saben qué trabajo les cuesta a los cristianos entender la diferencia entre las últimas dos? Ay, qué trabajo, ¿cómo les cuesta trabajo? Oren por mí, hermano, porque estoy en prueba, estoy en prueba, estoy en prueba, porque no encuentro trabajo, estoy en prueba. Pasan 5 años, oren porque estoy en prueba, sigo sin trabajar, no encuentro trabajo, estoy en prueba. Pasan otros 5 años, oren por mí porque estoy en prueba, estoy... A ver, hermanos, vamos a entenderlo porque todo esto tiene que ver con el hecho de no querer cambiar nuestra forma de pensar. Porque nuestra naturaleza carnal se resiste a lo que Dios quiere que cambiemos. ¿Cómo podemos distinguir una de otra? Bien sencillo, las pruebas son temporales. ¿Job estuvo todo el día pobre? No. ¿Job estuvo toda la vida enfermo? No.
Al contrario, fue 2 veces más rico de lo que era antes. Las pruebas son temporales. Las disciplinas son permanentes o van a estar ahí hasta que tú cambies tu forma de pensar. Mientras no las cambies, ahí van a seguir las disciplinas. Ya tienen forma de poderlo diferenciar. Ahora, si convenientemente ahí desde tu lugar dices, no, no entendí bien, hermano. Ok, ok, ok. Si sigues buscando pretextos, ok, va a una forma diferente. Perfecto. Prueba. Tú no la provocas. Llega de afuera. No te la esperas. Simplemente se presenta y te ataca. Tú no la provocas. Job no hizo nada, nada, nada para merecer lo que le pasó. Disciplina. Tú las provocas. Tú eres el que las provocas. Ah, ¿cómo poder cambiar todo esto? Obligando a la carne a que cambie. Pero la carne siempre se resiste a cambiar. Ahora, mis hermanos, ¿por qué los seres humanos nos volvemos tan cerrados a la idea de cambiar? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo modificar lo que hacemos? ¿Por qué nos resulta tan difícil cambiar nuestros hábitos? ¿Saben dónde comienza? Comienza desde la infancia, porque como pueden ver ahí en la pantalla, los seres humanos desde que nacemos estamos bajo constante escrutinio. ¿Qué significa? Que todo el tiempo hay alguien que nos está mirando, desde que somos bebés, ¿no? No, eso no, eso sí, eso no, eso sí, y seguimos creciendo. Eso no, eso sí, eso no, eso sí. Ay, ya no soporto a mis papás. Todo el tiempo me quieren decir sí o me quieren decir que no. Por eso me voy con mis amigos. Y ahora son los amigos los que te dicen qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Al final sigues bajo escrutinio. Y todo el tiempo hay algo que nos está observando, nos está limitando, hay algo que nos dice haz las cosas de esta manera o hazlas de otra, si haces las cosas de esta forma estás equivocado, si las haces de la otra estás correcto, todo el tiempo estamos bajo escrutinio. Y como nos molesta, llega un momento en que nos sentimos tan mal por ese escrutinio, sentimos el peso de la gente que nos está observando y que está pensando cosas de nosotros, mejor no cambiamos. Mejor solamente nos adaptamos para que le caigamos bien a nuestros padres, nos adaptamos para hacer lo que nuestros amigos nos dicen, nos adaptamos para hacer lo que la sociedad nos dice y simplemente pasamos a ser un mono más de la manada. Ya. Y no hacemos nada para que no nos caiga agua fría. Ya, ya, ya. Por eso mejor criticamos a los que piensan distinto y me vuelvo una especie de moderno judío que golpeo una Biblia y se la lanzo a metros a un predicador porque me molesta lo que está haciendo. Pero ¿por qué me molesta? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Mis amados hermanos, ¿ustedes son de las personas que se resisten al cambio? ¿Se están resistiendo a cambiar algo? ¿Como iglesia nos estamos resistiendo a cambiar cosas? ¿Como matrimonio te estás resistiendo a cambiar algo? Como joven, soltero, ¿te resistes a cambiar algo? Como personas ya adultas, ¿nos resistimos a cambiar algo? Como abuelos, ¿nos resistimos a cambiar algo? ¿No será tu naturaleza carnal la que te está controlando? ¿No será que esos problemas que has tenido durante años no te habías dado cuenta que son consecuencia de un proceso disciplinario y tú estás creyendo que es una prueba? Interesante. Ahora, hermanos, ¿a qué tipo de cambio nos referimos? ¿A qué tipo de cambio nos referimos? Para entender cuál es el cambio que Dios quiere que todos hagamos, vamos a ver la historia de Pedro y de Cornelio, pero como es una historia muy larga, son 2 capítulos enteros de la Biblia y mi tiempo es limitado, yo simplemente voy a indicar las citas de la Biblia con la súplica de que después puedas cotejarlas. ¿Qué es lo que vamos a ver? Primero vamos a hablar de Pedro y vamos a ver algo que le pasa a Pedro. Después vamos a hablar de Cornelio y algo que le pasaba a Cornelio. Y después vamos a ver de algo que le pasa a los dos juntos, para que así entendamos qué es lo que Dios quiere que cambiemos y qué es lo que la carne quiere que no cambies, para que al final de este estudio tú
te decidas a hacerle caso a Dios. Vamos a empezar con Pedro. Miren, en la Biblia se nos relata que Pedro resucita a una mujer llamada Dorcas. Bien, pero Pedro, eso está en Hechos capítulo 9, casi al final. Pero Pedro parece que cuando está con Dorcas todavía trae acá dentro de su cabeza ideas que no son del todo correctas. Recuerden, Pedro, como tú y como yo, ha estado bajo escrutinio toda su vida, porque cuando Pedro conoce a Cristo y cuando Pedro se vuelve apóstol, Pedro sigue bajo escrutinio. ¿Bajo el escrutinio de qué? De su cultura, bajo el escrutinio de la religión que conoció de joven, porque finalmente Pedro, cuando llegó a los pies del Señor Jesús, era judío. ¿O no es así? Claro. Incluso el propio Jesús practicaba el judaísmo. No me miren así. ¿No han leído los evangelios? Iba a las fiestas judías, guardaba la ley. Es más, él llegó a decir que él era el que cumplía la ley perfectamente. Entonces, imaginen a Pedro. Pedro no es Jesús, Pedro no es perfecto, Pedro es un humano sometido al escrutinio de su religión. Así que Pedro ya es apóstol de Cristo, pero todavía sigue encerrado en su prisión. Y aquí, cuando resucita Dorcas, nos damos cuenta de ello. ¿Por qué? Por lo que dice este pasaje que les estoy poniendo en la pantalla. Hechos capítulo 9, versículo 41. Y él, Pedro, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Seguramente tú vuelves a leer el pasaje en la pantalla, lo ves y dices, ¿y ahí donde se ve que Pedro no está cambiando? En algo que parece trivial, pero no lo es tanto. En temas anteriores, al estudiar la naturaleza carnal, en uno de los temas yo les hice una sugerencia. Vuélvanse analistas profundos, observadores profundos, analícenlo todo lo más profundamente que puedan. Por eso es que detalles como estos se nos pasan de largo. Y él, tomándola de la mano, la levantó. Pedro no toca a Dorcas hasta que Dorcas está viva. Mientras está muerta, no la toca. Y ustedes dirán, y es que así eso es lo que le enseñaba su religión judía, que no podía tocar nada muerto. ¿Han leído el pasaje de Jesús cuando resucita al hijo de la viuda de Naín? Hay un detalle por ahí también que pasa y que si lo vuelven a leer, eso que Jesús hizo debió haber sido un escándalo en ese momento como no se imaginan, ¿eh? Y seguramente le hizo perder mucha popularidad. ¿Cuál es ese detalle? Para quien no ha leído el pasaje, vienen cargando el féretro de un hombre muerto y se acerca a Jesús y toca el féretro. Esa simple acción debió haber provocado un escándalo en todos los que vieron eso, porque se supone que él no podía hacer eso. ¿Ya me entendieron? Estaba prohibido. Bueno, con Jesús la ventaja es que es él quien pone las reglas, ¿no? Pero según los ojos de la gente, según el escrutinio que hace que nosotros pensemos solo de una manera y no queramos cambiar, no lo tenía que hacer y sin embargo él llega y toca el féretro. Por eso es que aquí miramos a un Pedro que, como dice la frase que va a aparecer en su pantalla, vemos a un Pedro que está preso de sus ideas religiosas que no le permitían acercarse a ninguna persona muerta. A eso nos estamos refiriendo. No, no estamos refiriéndonos a cambiar lo que creemos. Eso nunca va a cambiar mientras el mundo exista. Porque la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Los hijos de Dios jamás cambiaremos ni una jota, ni una tilde de la palabra de Dios. Eso no se cambia. En palabras simples, la doctrina no se puede cambiar. Jamás. Pero las costumbres, esas las tenemos que cambiar.
porque todos estamos en un proceso dinámico, porque también los cristianos entendemos que la Biblia es un libro que nos dice todas las cosas sobre todo lo que existe, ¿sí o no? No. La Biblia es un libro que nos dice todo lo que necesitamos saber, pero no nos dice todo sobre todo. ¿Ya me entendieron? Ejemplo. A ver, ustedes dirán, la Biblia afirma que es pecado rentar una casa. No, no, pues no. No, pues no. Ni lo menciona. La Biblia dice que es pecado tener casa propia. Pues no. La Biblia dice que es pecado tener tres casas. La Biblia no nos dice todo sobre todas las cosas. Solamente nos dice lo que necesitamos saber. ¿Qué es lo que necesitamos saber? Que con casa y abrigo nos sintamos satisfechos. Ya, con eso, si eso no entorpece mi relación con Dios, yo debo de sentirme feliz. Si la persona que está enfrente tiene 20 casas y eso no entorpece su relación con Dios, que sea feliz. ¿Sí me entienden? Lo que tenemos que cambiar es esto que yo llamo ideas religiosas que estaban afectando la mente de Pedro. Y si ustedes dicen, y después de Dorcas, Pedro ya cambió, ay, me temo que no, todavía no, pero ya para allá iba la cosa. Ahora vamos a ver a Cornelio por su lado, vamos a ver a Cornelio, al otro personaje. De Cornelio, la Biblia nos dice lo siguiente, y de ese pasaje nos damos cuenta que, como dice el título, Cornelio era un hombre no judío, gentil, pero que estaba sumado al judaísmo, simpatizaba con la religión judía, es más, practicaba la religión judía. Dice el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 3. Este vio, Cornelio, claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba. Pedro está en alguna habitación, perdón, Cornelio está en alguna habitación especial de su casa y después él más adelante, perdón, no tengo tiempo de que leamos todo el pasaje, él más adelante dice que a esa hora que está ahí, a esa hora él estaba orando. ¿A qué hora oraba Cornelio? ¿A la hora? La hora novena del día era la hora a la que los judíos en aquellos tiempos acostumbraban a orar. Así que Cornelio nos está demostrando que él practicaba las cosas del judaísmo. Y quien ha sido atento leyendo el pasaje de Cornelio va a encontrar otra forma donde el pasaje nos enseña que él estaba practicando el judaísmo. Eso quiere decir este signo de interrogación que ven acá. ¿Han ustedes leído el pasaje como para poder encontrar esa otra cosa que el pasaje nos dice y que nos demuestra que Cornelio practicaba el judaísmo? ¿Quienes han pasado por el pasaje lo han leído? ¿Qué nos dice que hacía Cornelio? Algo que no hacían los romanos y él sí lo hacía, a pesar de ser romano. No, la oración no. Ellos oraban a sus dioses. No, ofrendaba también, lo ofrendaban a sus dioses. Ayunaba, ayunaba. Ahí lo van a encontrar. Y eso solo lo hacían los judíos. Con lo que nos demuestra que Cornelio, un hombre no judío, estaba completamente sumado al judaísmo. Ahora, empecemos a observar aquí algo que es extraño. ¿Quién se le aparece a Cornelio? Un ángel. ¿Qué es lo que el ángel le dijo? Quienes ya leyeron la historia. En palabras simples, ¿qué le dijo el ángel? Manda a traer a nuestro otro personaje. Manda a traer a Pedro. Y escucha lo que te tiene que decir. Regreso a lo que les comenté hace unos minutos, que hemos visto en los temas anteriores. Tenemos que volvernos analistas profundos, porque eso también ayuda a dominar nuestra carne. Vamos a hacerlo en este caso. Oigan, ¿por qué no el ángel le dijo de qué se trataba el asunto? ¿Por qué el ángel tuvo que decirle que mandara a traer a Pedro? ¿Por qué no simplemente el ángel? No sé ustedes, yo le haría más caso a un ángel que a un humano. ¿Por qué no el ángel simplemente le dijo, a ver Pedro, justo en este momento que te encuentras orando, recibe la palabra de Dios y entiende que Jesús quiere salvar tu alma? No, a mí me hubiera impactado más que me lo dijera un ángel. Y sin embargo, el ángel
no le dijo eso? ¿Por qué el ángel no le dijo qué hacer? ¿Por qué lo que le dijo es manda a traer a allá al que está allá? Y él es el que te va a decir. Claro, por supuesto, lo entendemos perfectamente. Está sucediendo así porque Dios quería que Cornelio y Pedro cambiaran. Este es uno de los mejores ejemplos que tenemos de cambio y de dominar a la naturaleza carnal en esta faceta donde la naturaleza carnal no quiere que cambiemos nuestras ideas y que sigamos actuando igual y haciendo siempre igual las mismas cosas, porque ahí nos tiene perfectamente dominados en lugar de que nosotros le dominemos. Y saben, antes de que unamos a los dos personajes, aquí tenemos una conclusión que nos debe hacer pensar. Se los pongo ahí en forma de una frase que escribí. Qué triste es ver que un hombre con menos conocimiento de Dios, Cornelio, es el que realmente quería cambiar. Sí da tristeza, ¿no? ¿Cómo es posible que alguien que ni siquiera conocía el judaísmo de nacimiento, que ni siquiera había sido instruido en la ley de Dios, tuviera tantas ganas de cambiar? Y si el ángel le dice, manda allá a Cesarea, sí, él de inmediato manda personas y trae a Pedro. Sí, no sé quién sea Pedro, pero tráiganmelo, ¿no? Y él te va a decir lo que debes de hacer. Yo voy a hacer lo que Pedro me diga. Qué triste que una persona con un conocimiento de la voluntad de Dios tan pequeño tenga una disposición y unas ganas tan grandes de cambiar. Mientras que Pedro, un hombre con gran conocimiento de la palabra de Dios, sus ganas de cambiar sean cortas. Eso sucede con mucha frecuencia. Por eso tenemos judíos ortodoxos que golpean Biblias y escupen a la gente cuando escuchan algo diferente. Por eso es que Jesús tuvo que enfrentarse con los fariseos de los que hablábamos en el tema anterior, que querían dejarlo todo, menos su forma de pensar. Estaban dispuestos a abandonar lo que sea los fariseos, menos su forma de pensar. Por eso es que hay muchos cristianos, como les decía yo hace unos minutos, que pueden estar sumergidos en el cristianismo y a pesar de eso no cambiar. En uno de mis libros, que se llama Las piedras del altar, yo pongo este ejemplo. Tomen una piedra que esté dentro de un río. Todos lo hemos hecho alguna vez, niños o no tan niños, cuando vamos con la familia de visita, a todos nos ha pasado. Y si no, imagínalo. Imagina que entras a un río donde está corriendo agua. Y ahora mete la mano y saca una piedra. ¿Cómo va a estar la piedra? ¿Mojada o seca? Mojada. Ay, hermano, por favor. ¿Qué acaso estamos hablando de cambiar pensamientos, no de no saber pensar? Sí, yo sé que ustedes son inteligentes y que saben que la piedra está mojada. Pero si yo tomo esa piedra y la parto por la mitad y ahora toco lo que está dentro, ¿cómo va a estar? ¿Mojada o seca? Seca. Entonces, la piedra nos enseña algo. Yo puedo estar por toda mi vida en el río de la sabiduría y de la verdad de Dios y sin embargo no dejar que penetre a mi corazón. Hay que tener cuidado, porque eso le está pasando a Pedro. Ahora, mis hermanos, vamos a unir las dos historias, pero antes de eso, tenemos que regresar con Pedro, que tuvo su propia versión de encuentro sobrenatural como Cornelio la tuvo, solo que la de Pedro fue diferente. Pedro está en la azotea de una casa y ahí parece que ya Pedro como que ya empieza a cambiar un poco. Ya parece. Ya Pedro nos da buenas esperanzas de que por fin sí va a cambiar. ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice que después de resucitar a Dorcas, se va a una ciudad y se queda a vivir. Está hospedado en la casa de un hombre llamado Simón. Y claramente el libro de Hechos dice que Simón tenía como oficio el ser curtidor, personas que manejan la piel de los animales para hacer cualquier tipo de trabajo. Sí, no vayas a creer que tus botas de piel de cocodrilo salieron de una fábrica de donde te hicieron la piel de cocodrilo. No,
Un cocodrilo tuvo que dejar de ser cocodrilo para que tú tuvieras tus botas. Y quien hace ese trabajo son los curtidores. Bueno, pues resulta que ya Pedro parece que quiere cambiar, porque ya Pedro se aloja en la casa de una persona donde va a estar viendo cadáveres de animales y de cosas muertas y parece que ya no le da, como que ya no le da tanto problema. Pero todavía no cambia del todo. Se sube a la azotea y le da hambre y en ese momento entra en un éxtasis y en ese éxtasis tuvo su propia versión de encuentro sobrenatural. Han leído la historia muchos de ustedes. En ese éxtasis Pedro ve que desciende un lienzo del cielo con toda clase de animales que eran limpios o inmundos, que eso solamente era algo que afectaba a un judío. O sea que él seguía pensando como judío. No había entendido que ya tenía que dejar de ser judío aquí. Él todavía no lo entendía. Y entonces, mientras ve ese lienzo con los animales, escucha una voz que le dice: Pedro, levántate, mata y come. Ah. Y los que han leído la historia, ¿qué le responde Pedro a la voz? No, señor, porque yo nunca he comido nada que esté sucio, que sea impuro. Y la voz le responde: lo que yo ya limpié, yo pongo las reglas. Y si yo soy el que pongo las reglas y te estoy diciendo que no hay problema, es porque no hay problema. Y esa visión, Pedro la vio varias veces. Parece que a su cerebro no le bastó con, con entender a la primera. Parece que no bastó. Y entonces Pedro se queda así. ¿Qué cosa es lo que me está queriendo esto decir? Ay, por favor, Pedro. Una misma voz del cielo te acaba de decir que lo que Dios declara limpio, ningún ser humano lo puede llamar impuro y todavía estás preguntando de qué se trataba esto. Porque así dice el pasaje, que Pedro todavía está pensando en la visión. Ay, Pedro, por favor. Y mientras Pedro está pensando, llegan los mensajeros de Cornelio para pedirle que vaya a visitar a Cornelio. Y aquí es a donde los dos personajes se encuentran. Mientras Cornelio quiere cambiar completamente, Pedro nada más quiere cambiar a medias. Sí, en serio, lo podemos comprobar en Hechos capítulo 10, versículo 29, donde Pedro le dice esto a Cornelio: por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entra, entra Pedro a la casa de un no judío. Y Pedro llega y pone sus límites. Léanlo después en casa, unos 2 versículos atrás. Pedro llega y pone sus reglas. Como ustedes saben, señores romanos aquí presentes, para nosotros los judíos, nosotros no tenemos que tratar con ustedes, ¿eh? Porque ustedes son gentiles y nosotros judíos. Ustedes son gentiles, palabra que alguna vez les expliqué, en el contexto de la Biblia, básicamente lo que traduce de forma literal es perro. Sí, perro. Entonces, Pedro le está diciendo a los romanos: miren, señores romanos, ustedes son unos perros para mí, como unos animalitos, así como que les falta razón y no tienen entendimiento. Y ustedes saben que nosotros los judíos, pues no tenemos que llevarnos con los perros porque nosotros somos seres racionales. Para nosotros ustedes son como animales, así que no puede haber comunicación entre ustedes y nosotros. Pero bueno, finalmente ya tuve una visión y la visión me dijo que viniera, así que, ¿qué estoy haciendo aquí? Díganme. O sea, en serio, Pedro, ¿estás preguntando qué estás haciendo ahí? O sea, de verdad. Ya predicaste en el día del Pentecostés que solo a través de Jesús hay salvación. Ya convertiste a 3,000 personas de 14 naciones diferentes. Y todavía te estás preguntando a qué te llevaron a la casa de un romano. ¿En serio, Pedro? Tiene que intervenir Dios, porque si no, Pedro no hubiese sido quien hoy conocemos. ¿Cómo intervino Dios? Repitió el Pentecostés. Solo que ahora fue en la casa
de Cornelio. En el Pentecostés, quienes recibieron al Espíritu Santo fueron judíos. ¿Y quiénes fueron testigos de eso? Gentiles. En la casa de Cornelio, ¿quién recibe al Espíritu Santo? Gentiles. ¿Y quiénes atestiguan eso? Judíos. Y después de que Pedro lo ve, dice Pedro, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Hasta este momento, Pedro, hasta este momento, ya viste a una mujer que salió de las garras de la muerte. Ya conviviste con personas que están cerca de cosas prohibidas para ti. Ya Dios te mandó una visión celestial. Ya estás observando a gente que no es de tu religión doblar sus rodillas ante Jesucristo y hasta apenas estás entendiendo. Pedro. Bueno, por lo menos hasta este punto Pedro ya entendió. Después de 4 cosas. Aquí habemos cristianos que hemos pasado por 80 cosas y seguimos sin querer aprender. Mis hermanos, quisiera dejarles este pensamiento antes de ir a la parte que nos interesa. ¿Cómo cómo lograr cambiar? ¿Cómo lograr vencer la resistencia al cambio? ¿Existe alguna forma? Sí existe. La vamos a ver, pero antes de llegar a ello, les dejo, mis hermanos, esto para que pensemos. Y de verdad que espero que nos vayamos cuando termine este estudio dando vueltas a eso que está escrito ahí. Razónenlo, léanlo, medítenlo. Mis hermanos, ¿se dan cuenta que la mayor parte de, o mejor dicho, y perdón, quiero corregir porque yo creo que no es la mayor parte? ¿Se han dado cuenta que la totalidad de nuestras prisiones solamente están construidas de pensamientos? Solo están construidas de pensamientos. Analícenlo. Cuando te des cuenta de que todas las prisiones que te limitan, todas las cosas que sientes que cargas, todas las cosas que tú dices que no puedes, todas las cosas que tú crees que te están de alguna manera alejando de lo positivo, cuando te des cuenta que todo eso está construido de pensamientos, cuando te des cuenta que nuestras prisiones están fabricadas de ideas, te vas a dar cuenta que esas prisiones las puedes romper así, así, porque están construidas solamente de ideas. Ya, eso es todo. Son prisiones fabricadas con pensamientos. ¿Y quién decide qué cosas pensar? Tú. Si decides pensar que vas a ir en esa dirección, no importa cuántas veces te digan que vayas en aquella, tú vas a ir hacia esa dirección, porque ya te decidiste a pensar que es en esa dirección. Analícenlo, mis hermanos, porque la mayor parte de nuestras prisiones están construidas de pensamientos. ¿Qué te tiene a ti esclavizado a tu mediocridad? Pensamientos. Y el problema es que sigues que esos pensamientos sean los que te digan qué hacer. Perdón la comparación. Seguimos siendo monos golpeando a otros monos, simplemente porque así nos han dicho que tiene que ser. Y esto se mete hasta en el mundo cristiano. Mire, les pongo un ejemplo. Y por favor, hermanos, aquí sí quiero ser bien específico. No lo estoy diciendo porque lo que voy a señalar esté mal, solo es para que me entiendan. Ok, por favor, mis hermanos. Porque de veras hasta da miedo a veces hablar, porque no sabe uno qué prisiones de pensamientos tienen y cómo vas a interpretar lo que te estoy diciendo. Por eso estoy siendo muy específico. De ninguna forma quiero sugerir que lo que voy a poner como ejemplo esté mal. Es solo para que comprendan eso. Espero. Espero que no se malentienda. ¿Por qué? Porque es algo que vimos en el transcurso de los minutos pasados y por eso no quiero que piensen que estoy diciendo que eso está mal. Les pongo un ejemplo. Pasa un hermano aquí. Hermanos, vamos a abrir nuestra palabra en Isaías capítulo 53. Vamos a leer la palabra del Señor, ¿no? Aquí a partir del versículo 6. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Por cárcel y por juicio fue quitado. Terminamos, y su generación, ¿quién la contará? Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Mis hermanos, hasta aquí la lectura de la palabra de Dios y que Dios añada bendición a su palabra y todos, amén. O sea que si no digo eso, ¿no va a haber bendición? Fui claro, no estoy diciendo que eso sea malo, ¿sí me entienden?
No, 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 síganlo haciendo, por favor. No, pero ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué? O sea, ¿por qué que el Señor añada bendición a su palabra? Porque si no lo hago no va a haber bendición. O simplemente porque algún día vi que alguien lo hizo y vi que todos lo hacían y yo solamente lo repito. A ver, eso es lo que yo quiero que hoy entendamos. Aquí estamos hablando, el ejemplo que acabo de poner es de algo bueno, porque es una declaración de bendición, pero hay otras cosas que no son tan buenas. Hay otros pensamientos que nos tienen esclavizados. Hay otros pensamientos que nosotros no los queremos dejar, nos resistimos a cambiarlos. Estamos tan acostumbrados a ellos que en lugar de cambiar, mejor apaleamos al que quiere venirnos a decir algo diferente y queremos agarrarlo a golpes en lugar de entender que no está haciendo nada malo, que simplemente quiere que cambiemos nuestra forma de pensar. Y si ustedes dicen, ay, sí, ese ejemplo de los monos, olvídense a los monos. Jesús vino y le dijo a la gente, la verdadera esencia de cualquier ley que exista, moral y religiosa, es bien simple. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Se acabó. ¿Y qué hicieron? No lo apalearon, ¿eh? Lo crucificaron. O sea que eso de que alguien venga y nos diga, oye, cambia esto, ah, no es algo que recibamos con mucha alegría, ¿eh? En muchos casos preferimos crucificar a la gente, ¿no? No, 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 modernamente no. Pero simplemente puede llegar alguien y decir, hermano, ¿y no sería bueno que hiciéramos ahora las cosas en la iglesia de esta manera? Y tú simplemente te quedas pensando y eliges la fácil. Tienes razón. Vamos a pensarlo. Ya. Básicamente, el vamos a pensarlo es que no vas a cambiar. Ya. Hay un hermano allá en la iglesia con el que tengo una muy buena relación y con el que varias veces he tratado el punto, porque luego él me manda mensajes por texto y muy constantemente, oye hermano, mira, te puedo mandar un audio, es que mira, tengo este problema, me está pasando esto, y yo le contesto, mira, haz así, yo creo que lo conveniente es esto, acuérdate que la Biblia dice, yo te recomiendo, y varias veces de esas interacciones que hemos tenido donde él me pide consejo, ¿cómo me da una risa? Que cuando ya terminé de darle el consejo, él me responde siempre con la misma frase, con la misma frase. Ahora, para que me entiendan, primero les digo la frase y luego les digo cómo se entiende en México, ¿no? Porque si no, no me van a entender. Ya le mando el mensaje y varias veces él me ha contestado, pues chance, pues chance. Ok, para que entiendan. Cuando un mexicano a ustedes les dice, pues chance, lo que el mexicano les está diciendo es, ya te escuché, pero no me importó lo que me dijiste y no te voy a hacer caso. ¿Ya me entendieron? Elija usted la versión dominicana, salvadoreña, guatemalteca y hondureña, porque todos los países tenemos frases así. Todos los países. Todos. Si usted quiere, nada más le hizo el bulto a la persona. Entonces, varias veces me contesta y me dice, pues chance, ¿no? Y cuando yo le replico, yo siempre le digo, ¿no? Tu forma elegante de decirme que me vas a desobedecer, ¿no? Y ya él me contesta, no, me dice, no, hermano, es que no se trata de eso, ¿no? Yo le suelo contestar, sí, se trata de eso. Le digo, pero tranquilo, lo que me preocupa es que yo no te estoy dando la opinión de Miguel Montoro, te estoy dando la opinión de Dios y no te está importando la opinión de Dios, ¿no? Sí, mis hermanos, eso sucede. Estamos tan encerrados en nuestras prisiones mentales como Pedro lo estaba, que no somos capaces de cambiar. Y a pesar de que por todos lados Dios nos diga, cambia como cristiano, cambia la dinámica de la iglesia, cambia la forma en que te comportas, cambia esto que estás haciendo, no queremos hacerlo. ¿Cuál es el resultado? Sí, lo mismo de hace minutos, solo que ahora en el contexto cristiano. Cristiandad mediocre, iglesias mediocres, iglesias que siempre son iguales, iglesias que siempre son las mismas. Iglesias que nunca hacen más de lo necesario, que nunca se esfuerzan por cambiar, porque no quieren cambiar su forma de pensar. Qué agradable, mis hermanos, es estar aquí con ustedes y que estemos en nuestra congregación y veamos un número tan grato de personas, ¿no?
y que podamos en unos minutos que nos vamos darle la mano a 40 personas y saludarnos, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, hermana? Pero si ustedes que están aquí, que somos parte de ese grupo de 40 o 50 personas, no le hablamos a otras personas del amor de Dios, ¿saben qué va a pasar en 50 años? Ya no va a haber nadie aquí. Y si nuestros hijos dejan de tener hijos, que cada vez eso se ve más, es tema de profecía, después nos metemos a eso. Si nuestros hijos cada vez van a tener menos hijos, como ahora se ve más, pues entonces ahora ni siquiera nos van a llegar nuevos cristianos por ahí, ¿no? Porque antes por ahí llegaban, ¿no? Ay, miren, nació un niño, ay, bienvenido a la iglesia. Pues sí, pero el pobre no tuvo opción, ¿no? Porque pues nació en una iglesia cristiana. Pues ya sabemos que ahí se va a tener que quedar, ¿no? Ojalá y después él cambie sus ideas y por su propia cuenta venga a adorar al Señor, ¿no? O sea, ojalá, ¿no? Pero no tiene opción. Pero si cada vez va a haber menos bebés y nosotros no hacemos lo que debemos de hacer en 50 años, cerramos estas puertas. Y el problema no es que se cierren estas puertas, el problema es que el Estado va a echar mano de esto. ¿Y todo por qué? Porque no cambiamos nuestra forma de pensar. Ahora, ¿hay alguna manera de hacer esto? De ayudar a nuestra mente a cambiar su forma de pensar, derrotar estas ideas, sí las hay, sí la hay, y es una sola forma, y la vamos a aprender de la mano del Señor Jesús. Aquí les dejo esta frase, porque yo creo que es así nos debe de hacer pensar. Y es más, regreso con el hermano del pues chance, porque este mismo hermano también tiene otra expresión que me comparte mucho. Cuando yo le escribo algo así muy acertado, pues, sobre la palabra de Dios, él siempre me pone, frase matadora, ¿no? Y luego le pregunto, ¿y por qué me escribes así? No, es que esa sí me mató, dice, porque sí es lo que yo tenía de lo que yo tenía que escuchar. No, esta frase es frase matadora, por eso la dejé ahí. Pero mis hermanos, ¿cómo podemos luchar contra lo que yo llamo nuestro propio autosabotaje mental? Porque nosotros nos estamos saboteando a nosotros mismos, ¿no? Dios quiere que seamos mejores, que nos vaya bien, que seamos felices y nosotros nos autosaboteamos porque no permitimos el cambio al no cambiar nuestra forma de pensamiento. Jesús nos enseña cómo, pero para poder llegar ahí tenemos antes que reflexionar el pasaje que se encuentra en la pantalla, que es Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió Jesús y se fue a un lugar desierto y allí oraba, a solas, sin nadie, nada más, él, solo, sin compañía de nadie. Seamos, seamos analistas profundos. A ver, ¿qué contestarían esas preguntas? ¿Por qué oraba Jesús? ¿Por qué oraba? ¿No se lo han preguntado? Yo les pongo ahí otras tres preguntas. ¿Oraba para conocer la voluntad de Dios? Sí, Él es Dios. Él es Dios. Dios, muéstrame tu voluntad. Y es la misma que Él tiene, ¿no? En su corazón. No tiene sentido, ¿no? ¿Por qué oraba Jesús? ¿Por qué buscaba a Dios para entrar en comunión con su Padre, a orar? Porque, porque quería estar en comunión con Él, o sea que alguna vez la perdió. Se los creo en la cruz del Calvario, ¿no? Donde Él está cargando nuestros pecados. Y Dios tiene que verlo como un pecador con el que no puede tener comunión. Esas 3 horas en la cruz se los creo. Pero ahí en Marcos 1:35 no estaba en comunión con su Padre. No estaban en íntima conexión. ¿Por qué lo hacía? ¿Para pedirle dirección a Dios? Él es Dios. Él en su cabeza tiene la perfecta visión de las cosas. Entonces, ¿para qué oraba? ¿No se lo han preguntado? Quiero que se lo pregunten porque ahí está la respuesta de cómo podemos evitar nuestro autosabotaje mental que nos impide cambiar. Porque eso que a ti te tiene esclavizado es solamente una prisión de pensamientos. Es que no puedo dejar de hacer esto. Sí, 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 no vamos a exhibir a nadie. Pero esas cosas que tú bien sabes que andas haciendo a escondidas en tu cerebro que no deberías de hacer. Son prisiones mentales. Y las puedes romper. Porque tu mente te está autosaboteando, porque la carne no quiere que cambies, para que realmente no vivas una vida feliz. Y tú puedes romper ese autosabotaje, pero para entender cómo, tenemos que encontrarle sentido a esas preguntas.
Perdón, tenemos que encontrar sentido por medio de las respuestas a esas preguntas. ¿Por qué oraba Jesús? Tenemos que encontrar la respuesta. Y tiene que ser en 2 minutos. Para hacer ejemplo, no. O sea que era imperfecto. No, él ya era ejemplo. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre, llegaron a decir de él, ¿no? No necesitaba hacer absolutamente nada, todo lo que hacía era perfecto. ¿Para qué oraba? ¿Cuál era el propósito de esa oración? Estoy esperando que nada más quede 1 minuto, porque si no ya vamos a tener que dar la respuesta. Él oraba para que entonces pudiera tener claro lo que tenía que enseñar. No, él fue el inspirador de la ley. Por favor, esa fue una novela que él la escribió y la tenía escrita desde mucho antes que se empezara a escribir en la tierra. ¿Saben? Porque ya solo queda 1 minuto. Para estar en comunión, no. Él estaba en comunión con su Padre todo el tiempo. ¿Saben qué? Jesús oraba porque nunca olvidemos que en Jesús se unían dos naturalezas, perfecto Dios y perfecto hombre. Pero él necesitaba que ambas estuvieran en perfecto equilibrio y que la humanidad no se impusiera a la divinidad. Pedro hizo un intento, y qué bueno que fracasó, de que la humanidad de Jesús venciera a su parte divina. Cuando se acerca y le dice, Señor, preocúpate por ti mismo. No necesitas ir a la cruz. Vete a Betania y ya, se acaba el asunto. Ya, quítate de aquí, adversario. Es lo que significa, traduce Satanás. Quítate de aquí, adversario mío. Ahorita no estás en comunión conmigo. Tú no estás viendo las cosas como yo las veo. Yo tengo mi humanidad y mi divinidad en perfecto equilibrio. Yo voy a hacer la voluntad de mi Padre, no importa lo que esto signifique. Pedro no. Pedro no. Por eso Jesús oraba, para evitar el autosabotaje mental, para que su parte humana no empezara a generar pensamientos que lo alejaran de los perfectos pensamientos que él había recibido de su Padre y que él sabía que tenía que hacer. Exacto. Él oraba para estar siempre al nivel que necesitaba estar en los días de su carne. Jesús llegó a decir, para mí, hacer la voluntad de mi Padre es mi comida y mi bebida. Yo vivo para eso. Para que no lo olvidara, tenía que orar. Mis hermanos, vamos a evitar el autosabotaje mental. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Pero es que Él es Jesús, yo no soy Jesús. Sí, tienes razón. Él es perfecto y su lucha era para mantener en equilibrio su naturaleza humana perfecta con su naturaleza divina perfecta. Bueno, en este caso, tú no eres Jesús, pero tu lucha es contra tu naturaleza carnal. Y aquí no se trata de mantenerlas en equilibrio, se trata de que la voz de Dios suprima, controle, domine a tu naturaleza carnal. Pares el autosabotaje y por fin cambies tu forma de pensar para que así llegue un punto en que se cumpla en ti lo que dice Primera de Juan capítulo 3 versículo 21. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Un hijo de Dios puede llegar a ese nivel donde lo que tú pienses Dios te diga, aprobado. Y aún tu propia conciencia te diga, aprobado. Porque hay cristianos que van a hacer cosas y que Dios les dice, no lo apruebo. Y aún la propia conciencia les dice, no lo apruebo. Y todavía van y lo hacen. Mis hermanos, solo hay una forma de poder cambiar la manera de pensar. No existe otra. Y es la que nosotros estamos viendo aquí. Evitar el autosabotaje mental. O sea, ir a la íntima comunión con Dios para que de esa íntima comunión con Dios produzcamos los pensamientos que Dios quiere que sustituyan en mi cabeza a los pensamientos que no son de Él, que son los míos y que me han estado controlando.
Sí, tenemos que concluir con una oración. Sí. Y claro, en la oración voy a pedir que el Señor nos ayude a dejar de estarnos autosaboteando, ¿sí? Pero por favor, váyanse pensando que nuestras prisiones son mentales y váyanse pensando, ¿por qué hago lo que hago? Y si llega un momento en que dices, espérate, es cierto, no tiene sentido, cambia, cambia. Atrévete a hacer las cosas diferentes. Inténtalo. Aunque te suenen lógicas, aunque te suenen, perdón, ilógicas, no le están sonando ilógicas a tu parte espiritual, le están sonando ilógicas a tu parte carnal. Aunque parece que no tienen sentido, no tienen sentido para tu parte mala, no para tu parte buena. Cambia, destruye esa prisión mental que te mantiene en esa mediocridad. Destruyamos esa prisión mental que incluso puede mantener a nuestras iglesias en la mediocridad. Y antes de orar, yo sé que ya estoy robándoles tiempo, pero creo que un ejemplo puede ser muy positivo, ¿no? Así, bien rápido, ¿eh? En alguna reunión de ancianos vienen un par de ancianos jóvenes a decirme, hermano, es que sentimos que sería bien agradable que cuando estamos celebrando la cena del Señor, pues acompañáramos las alabanzas con música, como aquí lo hacemos, ¿no? Bueno, no vayan a creer que así las hacen en todos los lados del mundo, no. Entonces ellos se acercan y yo les digo, sí, yo creo que sería muy bueno por esto y por esto y por esto y por esto y por esto. Sí, es que pues nosotros queremos platicar con el otro anciano, pero es que no quiere. Le digo, pues sería muy bueno. Vayan, explíquenle. Bueno, mis hermanos, no voy. Al final de la reunión me traen al tercero y ahí vienen los tres. Digo, uy, ya, me subieron a un ring de boxeo, ¿no? Y entonces comienzo a hablar con el que se resiste a cambiar, ¿no? Es que aquí los hermanos me están diciendo, hermano, no sé usted qué opine. Mira, hermano, yo lo que te quiero opinar. Y empiezo a escuchar sus argumentos. Los empiezo a escuchar. Es que em, es malo usar instrumentos. Hermano, el pueblo de Israel usaba instrumentos. O sea, no tiene nada de malo. Ah, ya, pero es que es que si se usa la música, después eh, pues después va a ser un desorden, ¿no? Le digo, no necesariamente, hermano, porque primero tenemos el mandato de que todo lo hagamos decentemente y con orden, y tenemos al Espíritu de Dios entre nosotros que va a poder mediar las cosas de tal forma que tengamos un buen equilibrio. Y así, argumento tras argumento, ¿no? ¿Saben cuál fue el último que me presentó? Les va a dar risa, ¿eh? De una vez les estoy avisando. Les va a dar risa. Ok. Su último argumento es, no, pero es que si lo hacemos, hermano, se vaya a molestar el nieto del misionero que trajo la obra aquí y se va a enojar. Yo cuando lo escuché dije, no puedo creer que me esté diciendo eso. Y yo lo que le dije, a ver, hermano, el nieto del misionero, para empezar, ya pasa de 80 y pico. Segundo, no tiene ni la más remota idea de que tu iglesia existe. Tercero, en las leyes del gobierno, tu iglesia forma parte de otra asociación religiosa que no es la de él, así que nunca te puede ir a visitar jamás y nunca tiene que enterarse de lo que estás haciendo. Entonces, ya, hermano, por favor, cambia tu forma de pensar. Ahí tienen un ejemplo y no queremos cambiar nuestra forma de pensar y nos vamos pensando en otra más crítica. Aquí estamos todos tratando de vivir nuestra vida cristiana en este momento con el mayor decoro posible. Me refiero a la forma en que venimos vestidos, a la forma en que nos estamos comportando. Oigan, ¿alguno de nosotros nos pararíamos indignados si de momento se abriera esa puerta y entrara alguien y que viniera vistiendo distinto a nosotros? A lo mejor sí, ¿eh? Un par de nosotros nos levantaríamos. ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Saben qué me preocupa? Que bajo esa misma idea, ya voy a orar. ¿Saben qué me preocupa? Que bajo esa misma idea, entonces no podría entrar por esa puerta Juan el Bautista. Ah, y por favor escuchen. Jesús dijo esto de Juan el Bautista. De los nacidos de mujer, nadie es tan grande como Juan el Bautista. Según palabras de tu Señor, Juan el Bautista, ponlo arriba de quien quieras. Ponlo arriba de Salomón, de Moisés, del apóstol Pablo. Hasta arriba, pon a Juan el Bautista. Y nada más andaba con una piel de camello cubriéndole el cuerpo y amarrada. Qué curioso, ¿ah? Bajo ese concepto, Juan el Bautista no podría entrar, ¿no? Claro, Juan el Bautista no va a entrar.
pero es una buena idea para que nos demos cuenta que a veces sí es bueno sentarnos y decir por qué pienso lo que pienso y por qué no cambio algo. ¿No será que yo soy quien me estoy autosaboteando? Oremos entonces, hermanos, que el Señor nos ayude a esto y ya sabemos, tenemos un pequeño espacio de tiempo libre antes de poder estar aquí para ensayar lo del rama de Navidad. Oremos, hermanos. Nuestro buen Dios, Señor nuestro, Padre de toda gloria. Cuántas gracias te damos, Señor, por darnos la oportunidad de poder venir a estudiar este tipo de temas y que podamos, Señor, tener la confianza y la libertad de dejar que tu palabra nos hable para tratar esto, Señor, que tal vez mis hermanos de esta mi amada iglesia no me lo van a creer, tal vez no me lo van a creer, pero yo contaría con los dedos de una sola mano las iglesias que tienen la apertura como para tratar estos temas, a donde se nos confronta con nosotros mismos y nos atrevemos a escuchar la voz de tu palabra diciéndonos, en este caso, que tenemos que cambiar. Así que, teniendo esa característica tan positiva de estar permitiendo que tu voz nos hable, yo quisiera rogar, Señor, que nos ayudes, por favor, porque a veces nosotros nos autosaboteamos mentalmente. Nosotros mismos nos autolimitamos con nuestras ideas. Por favor, Señor, que nos volvamos personas capaces de cuestionarnos a nosotros mismos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y que realmente, Señor, comprendamos exactamente por qué hacemos lo que hacemos. Y si nos damos cuenta que hay cosas que nosotros hacemos que son producto de la pura rutina y de la pura costumbre, que tomemos la valiente decisión de decir a partir de hoy, esto tiene que cambiar como esposo, como esposa, como hijo, como hija, como siervo. Esto lo tenemos que cambiar como iglesia. Ayúdanos, Señor, por favor, porque yo no creo que tu plan sea que tu iglesia sea una iglesia mediocre en la tierra. Yo creo que tú quieres una iglesia de excelencia, una iglesia que mientras esté en la tierra, siempre, Señor, tenga la fuerza y la santidad para enfrentar todos los dardos que el enemigo le pueda lanzar. Y para lograr eso, para tener iglesias de excelencia, no hay recetas mágicas. Las iglesias de excelencia están llenas de gente excelente y la gente excelente es gente que cambia su manera de pensar constantemente. Las iglesias llenas de gente excelente están llenas de gente que no se andan autosaboteando y que son capaces, Señor, de escuchar de esa intimidad que hay de reflexionar contigo, son capaces de autoescucharse después de que tú nos hablas al corazón y que después de autoescucharnos podemos decir, esto es lo que el Señor quiere que yo cambie. Ayúdanos a lograrlo, Señor, para que así podamos mantener dominada esta faceta de la naturaleza carnal que a veces, Señor, evita que vivamos vidas espiritualmente poderosas y sigue dándonos el interés de continuar con los siguientes temas donde veremos otras facetas más de la naturaleza carnal. Al despedirnos, los hermanos que se retiran, que vayamos con bendición a nuestros hogares, quienes nos quedamos, que tengamos, Señor, también tu dirección para lo que estaremos haciendo. Por todo esto oramos, elevando nuestra oración en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, muchísimas gracias. Que Dios les bendiga. Pasen muy buena tarde los hermanos que se retiran. Que Dios les bendiga.